Venezuela, tensión política. Nicolás Maduro ya fue proclamado como presidente de Venezuela y la Fiscalía de ese país ordenó una investigación contra María Corina Machado y otros líderes de oposición por un supuesto hackeo, mientras que en las calles de Caracas la población salió a protestar en contra del gobierno. Horas después del anuncio que le dio la victoria electoral a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, el Consejo Nacional Electoral brindó una nueva declaración pública para oficializar los resultados. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. El árbitro electoral de la nación sudamericana reconoció al actual mandatario como ganador en los comicios, con un 51% de votos en contra del 44% de su adversario Edmundo González. Maduro gobernará su tercer periodo entre el 10 de enero del 2025 hasta el 2031 y en su discurso en el CNE, que duró más de 1 hora y media, arremetió contra la oposición. Querían tomar Venezuela con una posición entreguista, fascista, violenta y criminal para que en Venezuela empezara la cacería. Sus palabras también fueron un mensaje hacia el resto de naciones sudamericanas que pusieron en tela de duda el escrutinio efectuado por el CNE. Aún más cuando otro de los candidatos presidenciales, Enrique Márquez, aseguraba lo siguiente respecto al boletín con los resultados que leyó el presidente del CNE. Es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número 1. El boletín no se produjo allí. No sé dónde se produjo. No fue de la sala de totalización oficial del Consejo Nacional Electoral. La oposición no reconoce la proclamación de resultados y mantiene la tesis del fraude. Sin embargo, el oficialismo ya apuntó contra María Corina Machado y otros líderes opositores al régimen, a quienes acusa de un intento de hackeo electoral. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. El fiscal general, también con pasado chavista, anunció que se iniciarán las investigaciones contra Machado, Leopoldo López y Lester Toledo, estos dos últimos ya exiliados de Venezuela. Los fiscales designados están recabando todos los elementos de convicción para avanzar en esta investigación ya aquí anunciada formalmente y que intentó, repito, paralizar, adulterar los resultados electorales. Vincular a la exdiputada en este supuesto sabotaje podría concluir con un pedido de detención. Ello mientras continúa la crisis interna en Venezuela, donde ya empezaron las protestas ciudadanas. ¡Este gobierno va a caer! Y se acercaron al Palacio de Miraflores. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y una vez conocidos los resultados electorales en Venezuela, varios mandatarios de la región expresaron su incredulidad por el triunfo atribuido a Nicolás Maduro. Piden transparencia en el manejo de los datos de la jornada electoral. El presidente chileno Gabriel Boric en su cuenta de X posteó: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. El gobernante uruguayo Luis Lacalle manifestó: así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. El mandatario argentino Javier Milei se refirió en los siguientes términos: puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, se mostró más cauto. Expresó lo siguiente: Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Estados Unidos también se pronunció ante el triunfo de Maduro. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo: tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad o los votos del pueblo venezolano.
La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sentenció en su cuenta de X: lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Y en esta misma corriente, el jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, también en su cuenta de X expuso: en toda la región hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura. Y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones de venezolanos. Ecuador tuvo la oportunidad de impedir que los intereses de unos pocos se impongan ante la voluntad de millones. Venezuela se merece esa oportunidad. Por ello, he solicitado a nuestra canciller que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela, dijo el mandatario ecuatoriano. Javier Ceballos, Noticias 7. Por su parte, el gobierno ecuatoriano, a través de Cancillería, solicitó una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para analizar la situación político-electoral en Venezuela tras el cuestionado triunfo del presidente Nicolás Maduro. Al pedido se sumaron 8 países más de la región. El comunicado ecuatoriano se publicó en las cuentas oficiales de la Cancillería, en el que se manifiesta la preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela y se exige la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano. Para eso existe la OEA, para que vayan a ese tipo de organismos internacionales y pongan sus preocupaciones, sus quejas y se generen las recomendaciones pertinentes. El comunicado lo suscriben a más de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en el que se pide además emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular enmarcada en la Carta Democrática y principios fundamentales de la democracia en la región. Otros analistas sugieren aplicar medidas más drásticas en contra del gobierno venezolano en medio de las dudas que se ciernen sobre el cuestionado proceso electoral en ese país. Alguna acción coordinada de todos los que están pidiendo, que también están todos los europeos, ¿no es cierto? La Comunidad Económica Europea, los españoles, los ingleses, qué sé yo, una acción conjunta para no reconocer al gobierno de Maduro. En cualquier caso, se debe pensar en la gente, en los millones de ciudadanos venezolanos que han salido del país, dicen los expertos. Los analistas consideran que es un tema muy delicado, pero que necesita decisiones inmediatas. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención, porque luego de la reacción internacional, hace pocos minutos, la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, convocó una reunión extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela celebradas este pasado domingo y que han sido cuestionadas por la oposición venezolana y varios países de la región. La sesión del Consejo Permanente, que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de julio a las 15 horas, se convocó a petición de 12 miembros, incluidos Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Argentina. Venezuela, tensión política. Nos vamos a una pausa y al regresar les contamos que una nueva escuela fue inaugurada en Manabí, en el cantón Paján, por parte del presidente de la República. Sí, detalles que les contamos al regresar de la pausa. Volvemos. Pare. Lo siento mucho, pero su grupo ha sido reemplazado por el desfile de este año. Así que, por favor, despejen el área, ¿sí? ¿Quién nos va a reemplazar? Por ellos. Chicas, no dejen de practicar. Vamos a recuperar nuestro país. Se los prometo.
estos 8 meses con una misión muy clara: recuperar nuestro país y nuestra dignidad de quienes intentaron arrebatarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Oye, Doc, ¿sabes que últimamente le he visto a mi Nutella con una cosa, como una bolita como roja en el ojo? E imagino que le pica o le duele porque siempre se pasa dando manotazos. ¿Qué crees que sea, Úrsula? ¿En el filo del ojo? Sí, aquí, ajá. Hay que tener cuidado porque puede ser ojo de cereza o prolapso del tercer párpado. Es peligroso y hay que tratarlo con un oftalmólogo. El día martes estaremos hablando sobre este tema para poder prevenirlo y, si es que es el caso, cómo curar. No te lo puedes perder por Doctor 7. A las 5 de la tarde por Ecuador TV. Los esperamos. Los temas de actualidad que debes conocer. En la primera semana de julio, la temperatura media global batió 2 veces su récord más alto. Con historias de la vida que impactan. Pasamos meses viviendo en condiciones deplorables. Mi madre murió y luego mi hermana pequeña. Descubre qué nos depara el futuro viajando por un nuevo mundo. En un auto sin ruidos ni gases de escape. Global ES. Visión futuro. Fuerza latina. En forma y al volante. De lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Por Ecuador TV. Y si nos imaginamos esta tierra en 10 años, ¿cómo iríamos? Pues desaparecería todo el agua. Historias que reflejan nuevos pensamientos en América Latina. Es tiempo de pensar en una energía que no dañe el medio ambiente. Un gran escenario se construye a partir de las diferentes vivencias y expresiones. Que no había una banda compuesta al 100% por mujeres, y ahí empezamos como a armar, y llamo a una amiga y llamo a otra, y de repente éramos 12. Disfruta del mejor contenido de canales públicos y culturales de la región. Colores de América Latina. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Ecuador TV. Amigos, la unidad educativa Mayor Camposano, ubicado en el cantón Paján, en la provincia de Manabí, fue inaugurada por el presidente de la República, Daniel Noboa, tras 9 años de trabajos inconclusos. El primer mandatario señaló que durante los siguientes meses se habilitarán otras 6 unidades educativas adicionales ubicadas en distintos sectores del país. La unidad educativa Camposano acogerá a al menos 2.280 estudiantes desde el inicial hasta el bachillerato en 2 jornadas. La obra, inaugurada por el presidente de la República, Daniel Noboa, está ubicada en el cantón Paján, en la provincia de Manabí. De acuerdo al jefe de Estado, los trabajos estuvieron paralizados cerca de 9 años. Concluyendo por fin una obra que fue empezada en el 2015 y abandonada. Esta moderna unidad educativa nos permite tener en promedio una computadora para cada 8 estudiantes, mientras que en la antigua escuela Camposano, aquí, cerca, a pocos metros, teníamos solo 8 computadoras para todo el plantel. Durante el acto, el gobierno se comprometió a inaugurar nuevos planteles educativos en las provincias de Guayas, Pichincha e Imbabura. Esta instalación es parte de las 6 unidades educativas cuyas construcciones fueron abandonadas y que por fin seguirán abriendo sus puertas gracias a una inversión de $20 millones. Además, el primer mandatario señaló que 302 unidades educativas a escala nacional recibirán mantenimiento. Donde se educan por lo menos 130.000 estudiantes de todo el país, donde además recibirán textos, uniformes y alimentación escolar. Al evento inaugural asistieron la alcaldesa del cantón Paján, Karen Marcillo, y la ministra de Educación, Alegría Crespo, quienes continuarán el trabajo en territorio complementando el ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y les contamos que en Guayaquil el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó más de un centenar de becas para emprendedoras, quienes podrán capacitarse en temas como administración, marketing, contabilidad y finanzas. Esto a través de un convenio suscrito por el MIES y la Academia.
Fueron 200 becas que se entregaron a las usuarias del Crédito de Desarrollo Humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes durante el mes de agosto recibirán capacitaciones en temas administrativos, financieros, además de marketing y contabilidad básica. Las clases se impartirán de manera virtual por docentes de tercer y cuarto nivel gracias a un convenio entre esta cartera de Estado y una de las universidades privadas del puerto principal. Porque no solo les estamos dando un bono de desarrollo humano, no solo les estamos entregando un crédito, sino además les estamos capacitando, les estamos fortaleciendo para que ustedes desarrollen sus habilidades y puedan emprender en algunos casos y en otros mejorar sus emprendimientos. Las autoridades enfatizaron que el objetivo de esta entrega de becas es contribuir con el conocimiento de las emprendedoras del país para que logren consolidar sus empresas. En esta semana hemos entregado también en puerta a puerta, en Durán específicamente, diferentes certificados para capacitaciones como los que estamos entregando el día de hoy. La ceremonia de entrega de becas contó con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaira Rovira, el viceministro de Inclusión Social, Harold Burbano, y el coordinador zonal 8 del MIES, David Zurita. Vamos también a desarrollar un gran trabajo acá en Durán de forma conjunta para atender a la ciudadanía como nos ha mandado el presidente de la República. El gobierno nacional espera replicar estas capacitaciones en otras zonas del país. En esta primera fase, el programa se denomina MIES Fortalece el Conocimiento de Emprendedoras con la entrega de becas de capacitación. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Una de las instituciones en las que más confían los ecuatorianos son las Fuerzas Armadas. La mayoría de la población reconoce su labor en la lucha en territorio contra el crimen organizado. ¿Qué otras cosas opinan los ciudadanos? Veamos a continuación. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas a las calles para defender la soberanía nacional del crimen organizado y narcotráfico. Su labor les ha valido una mayor confianza en la población, según encuestadoras como Sedatos. Que siempre ha estado en alrededor del 70-75, ahora está en 80.7. Salimos a las calles para constatar la opinión ciudadana en Quito y el respaldo fue mayoritario. A mí me parece una labor excelente. Es más, le digo, creo que se ha reducido el nivel delincuencial. A mí me parece que está muy bien. Necesitamos la policía y las Fuerzas Armadas en la calle, porque nosotros como ciudadanos no podemos enfrentarnos a esa fuerza tan malévola. Muy bien está hecho porque, tanta delincuencia, mejor les agradezco muchísimo. Sin embargo, también hay quienes no están del todo convencidos por la gestión en territorio que han hecho los militares en el conflicto armado interno. Al menos yo no tengo buen concepto de ninguno de ellos. Les falta que se concentren en los sitios a donde se necesita. Pero ante esto discrepan algunas personas, como este ciudadano oriundo de Manta, quien señala que ha observado la labor realizada del bloque de seguridad durante 2 meses en su cantón. Estamos muy satisfechos, con alegría, porque nos sentimos más seguros. Para el analista político Alejandro Calderón, hoy en día existe una nueva dinámica en la relación de población y Fuerzas Armadas. Es un proceso de reconciliación también con la institucionalidad. La mejor forma de institucionalizar es justamente llevándoles a la parte más cercana de los ciudadanos, que es lo que está pasando ahora. Sin embargo, en las calles también hay un criterio que abre el debate sobre el accionar policial y militar. Hacen lo que pueden, pero el problema son los jueces, porque por más que la policía les deje, les coja, les aprese, llegan a la cárcel y después van saliendo como Pedro en su casa. Según Sedatos, la justicia solo tiene un 5,5% de aceptación. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Y desde el 1 de enero hasta el 28 de julio de este año, las muertes violentas mantienen un decrecimiento sostenido del 19%, es decir, en este lapso hubo 799 asesinatos menos que en igual periodo del 2023. Autoridades del bloque de seguridad enfatizaron que las fuerzas del orden se mantienen unidas para luchar contra la inseguridad y las organizaciones terroristas. Se trata de la evaluación semanal de las acciones implementadas por el bloque de seguridad. Sus autoridades, de entrada, expresaron un claro mensaje político.
aunque haya intentos de vientos desestabilizadores que no entienden los logros históricos de lo que significa tener una Policía Nacional vinculada a los valores democráticos y al control civil, y luchando en lo político por la supervivencia y el fortalecimiento de un Estado democrático y pretendan dividirnos, estamos aquí, unidos. Como ciudadanía tenemos que estar alerta, porque en estos tiempos electorales probablemente ellos aumenten su accionar, ya que entendemos que estos grupos terroristas tienen sus tentáculos hasta en sectores políticos. En cuanto a los datos, la ministra del Interior, Mónica Palencia, reiteró que desde el 1 de enero hasta el 28 de julio se mantiene una reducción sostenida en un 19% de las muertes violentas en todo el país. Con relación al mismo periodo del 2023, Ecuador registra, según las cifras oficiales, 799 homicidios menos. Los femicidios han decrecido en un 17% durante el 2024. Sobre la intervención del bloque de seguridad en Durán, la evaluación es la siguiente. Se han desarrollado más de 533 operaciones con decomisos de armas, municiones y explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, vehículos, aparatos electrónicos, entre otros. La policía aclaró que sigue investigando los últimos asesinatos en Manta, provincia de Manabí. El comandante policial César Zapata dijo que se tratan de muertes selectivas. Las razones de esos asesinatos es lo que se quiere determinar para llegar a la raíz del problema. Haber bajado un promedio semanal de 17 muertes violentas a 9 muertes violentas nos motiva y sabemos que estamos yendo por el camino correcto para seguir disminuyendo las muertes violentas aquí en Manabí. En cuanto a las últimas labores militares, se destaca un operativo en Esmeraldas donde se ubicó un astillero artesanal, donde se construían semisumergibles para el transporte de droga. Esto con un solo embarque resulta que es más o menos un golpe al narcotráfico entre los 200 y 250 millones de dólares. Las autoridades precisaron que las unidades militares y policiales seguirán en Manta y en toda la provincia de Manabí el tiempo que sea necesario, mientras siguen ejecutándose operativos en las zonas más conflictivas de las provincias y Cantón de la Suay, que se mantienen bajo estado de excepción. Javier Ceballos, Noticias 7. La Policía Nacional investiga los hechos violentos suscitados el fin de semana en la provincia del Guayas, ello mientras se recuperan zonas conflictivas del Cantón Durán. Veamos. Allá en el cuerpo bombero que queda aquí. En la avenida Maldonado, Cantón Durán, los moradores denunciaron un ataque armado contra la estación del cuerpo de bomberos de la ciudad. De 2 personas fallecidas, tenemos las versiones de personas que se encontraron adentro y por supuesto al momento una línea investigativa y rutas por confirmar. Las unidades investigativas se activaron para indagar sobre este doble asesinato. Una de estas víctimas existe antecedentes por tentativa de asesinato. La Policía Nacional también se pronunció sobre la muerte de 5 integrantes de una familia en el sector de Villa Mercedes, Cantón San Borondón. 5 víctimas por impacto de arma de fuego. De ellos 4 poseen antecedentes por fraude procesal, ocupación, uso ilegítimo del suelo, tráfico de tierras e intimidación. La tesis policial es que no se trataría de un acto delincuencial, sino de un ajuste de cuentas. Sin embargo, tanto en este caso como en el de los bomberos de Durán, se busca a los victimarios. Ello mientras a la par continúan las intervenciones por toda Durán. Hemos realizado allanamientos en este sector y vamos a continuar haciendo presencia del Estado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todos estos sectores. Por ejemplo, Finca La Delia está en un 80% controlado, mientras que en Las Chancheras hubo una intervención más intensificada para decomisar drogas. Días atrás, Fuerzas Armadas y Policía Nacional han realizado más de 500 allanamientos en el Cantón Durán. Ante mayor presencia del bloque de seguridad en el segundo cantón más grande del Guayas, las retaliaciones de grupos armados podrían surgir, según explicó la ministra del Interior. Con las acciones contundentes, tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, se sienten en la necesidad de actuar. El bloque de seguridad se tomó Durán para recuperar el territorio que entre Chone Quirera y Latin Kings se estaban disputando. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El gobierno nacional hizo gestiones para obtener una indemnización por el radar del Cerro Montecristi, que recordemos que en el 2021 fue destruido a causa de un sabotaje. Veamos.
Casi 3 años hubo que esperar hasta que la aseguradora interoceánica desembolsara la indemnización al Estado por la destrucción del radar de Montecristi y Manabí el pasado 7 de noviembre del 2021. Una obra en materia de seguridad que fue anunciada con bombos y platillos. Puedo decirles que el espacio aéreo de nuestra hermosa y querida provincia de Manabí ya está controlado. Pero lo cierto es que duró poco, 10 días exactamente, antes de que lo hicieran estallar, porque la tesis del anterior gobierno y cúpula militar era que no fue un accidente. Ante una posibilidad, ¿no es cierto?, de que hubiera sido realizado en una forma voluntaria un daño a la estación radar. El análisis químico de los componentes que encontraron en el radar, no sé si ustedes recuerdan, y que no encontraron ningún componente relacionado con los explosivos tradicionales que nosotros conocemos. La Fuerza Aérea presentó una denuncia por sabotaje con la que avalaba que la aseguradora pagara al menos $7,2 millones del radar ubicado en el Cerro de Montecristi. El gobierno nacional no ha revelado el monto total de la indemnización, pero a través de una carta señaló: la cobertura por terrorismo, daño malicioso y sabotaje fue cancelado este jueves 25 de julio al Ministerio de Defensa Nacional. Con ello se salda una deuda de un instrumento que iba a cubrir 220 millas de distancia para vigilar el espacio aéreo de Guayas, Manabí y Santa Elena. Pero primero fue destruido antes de ayudar a combatir al narcotráfico que en ese 2021 ya empezaba a tomar fuerza. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En el caso de Adita Ati, la teniente Ati fue encontrada sin vida en su dormitorio en el fuerte militar Napo hace un mes, el pasado 29 de junio. Este martes 30 de julio está prevista la audiencia de vinculación para 2 servidores militares, con los que sumaría 6 los procesados en este caso. Se trata de Luis F., militar que habría testificado que no fue a la fiesta, pero se enviaba mensajes con Pamela Ati el día de los acontecimientos, y María B., capitán, que habría encontrado el cadáver de la subteniente. Los primeros hallazgos de la Fiscalía llevaron a investigar el caso como femicidio, pues la autopsia de la militar mostró violencia extrema, física y sexual, y se vinculó a 4 militares al caso y con prisión preventiva para los mismos. Y en otros temas les contamos que por tercera ocasión el expresidente del Consejo de la Judicatura, William T., presentó un pedido de habeas corpus para salir de la cárcel, y por tercera vez, asimismo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia se lo rechazó. El exfuncionario procesado en 2 casos penales permanecerá con prisión preventiva en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. En la audiencia que se retomó el domingo, los jueces dictaminaron que el pedido no era procedente porque no se encontraron pruebas de que el pasado 18 de julio militares utilizaran gas lacrimógeno en una requisa de los pabellones. William T. también aseguraba que esa noche se dispararon balas de goma dentro de la cárcel, por lo que solicitaba que lo envíen al Centro de Rehabilitación número 4 en Quito o se lo dejaran en libertad. Pero el tribunal le negó el habeas corpus y agregó que hay una constancia de que el expresidente de la Judicatura, acusado de delincuencia organizada en el caso Metástasis, sí está recibiendo atención médica en la cárcel de máxima seguridad. Que las Fuerzas Armadas en el momento de la intervención no utilizaron la munición referida en contra del doctor Wilman Terán. Sin embargo, se puede verificar también que el actuar de las Fuerzas Armadas se realizó en un contexto especial. Esto es, al realizar el control de objetos prohibidos, y que además durante el control ejecutado, 3 personas privadas de la libertad se habrían resistido a la ejecución de esta actividad. Esto evidencia entonces que las Fuerzas Armadas intervinieron con finalidades legítimas y cumpliendo con el objetivo inicialmente delimitado. Esto es el control de objetos prohibidos. El Consejo Consultivo Electoral realizado este martes analizó las preocupaciones de las organizaciones políticas sobre las implicaciones del artículo 223, numeral 1, que establece la devolución del 50% del fondo electoral a los partidos o movimientos y candidatos que no hayan alcanzado al menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones consecutivas. Se explicó que existen inconsistencias entre el reglamento y la ley electoral y que deberá seguir analizándose el mecanismo de implementación de la normativa. Al menos 2 organizaciones políticas no lograron en las pasadas elecciones el porcentaje requerido para evitar la devolución del 50% de los valores de dicho fondo.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, representantes de la Unión Europea en Ecuador presentaron su cartera de proyectos en el país por un monto de 27 millones de dólares. Estos fondos se adjudicaron a 25 proyectos ganadores de 120 postulantes. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. 27 millones de dólares entregará la Unión Europea para programas de desarrollo humano en Ecuador, en conjunto con la sociedad civil. Madela Masucci, agregada de cooperación de la Unión Europea, explicó que cada año se destina un fondo para proyectos de sostenibilidad y cooperación. En total, son 25 proyectos los ganadores de 120 postulantes, 12 en el área de cooperación y 13 enfocados en desastres naturales. Complementando el esfuerzo del gobierno y financiando en la mayoría de los casos procesos largos de años en territorio que aseguran la confianza en la trayectoria sostenible a largo plazo empezada por la sociedad civil. Durante la presentación, los ganadores compartieron sus programas y a quienes están dirigidos y lo que se realizará durante este 2024. Por ejemplo, la Fundación Cáritas, que está enfocada en trabajar con las personas en situación de movilidad humana. Buscamos que nuestra atención sea localizada y que podamos contribuir a satisfacer las distintas necesidades humanitarias de la población en riesgo y alto grado de vulnerabilidad. Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Charles Michael Gertz, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, el gobierno y la sociedad civil. Poder apoyar directamente a la población vulnerable en complementariedad al despliegue de todas las políticas públicas del gobierno. Y la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, agradeció a la Unión Europea por ser un actor relevante para la labor de las ONGs y sociedad civil en Ecuador. Para el gobierno nacional, todos los actores son importantes y cada uno cumple un papel fundamental en la construcción de un mejor país. Actualmente, la Unión Europea tiene programas de financiamiento en las siguientes líneas de acción: desarrollo rural sostenible e inclusivo, educación inclusiva, reducción de riesgos de desastres, respuesta humanitaria integral a personas en movilidad humana y preparación para desastres. Manuela Bedón, Noticias 7. Desde este martes 30 de julio en el Distrito Metropolitano de Quito se realizarán controles de velocidad en los que se sancionará a los conductores que superen el límite de 50 kilómetros por hora. Para ello, agentes de tránsito con radares de mano se ubicarán en 20 puntos distintos de la ciudad. Según el municipio, por exceso de velocidad podría haber hasta 3 días de cárcel. Las primeras acciones de control se efectuarán en la avenida Cóndor Ñan, sur de la ciudad, y en la autopista Simón Bolívar, donde se registra un número alto de accidentes de tránsito. Y la semana pasada el Ecuador recibió financiamiento de organismos multilaterales para proyectos de viabilidad y energéticos. Esto es parte de los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Economía y Finanzas. En una misma semana, el Ecuador recibió aportes económicos internacionales para solventar áreas que necesitan intervención. Por ejemplo, el gobierno nacional anunció un préstamo de 600 millones de dólares que destinará el Banco Interamericano de Desarrollo BID para la transición energética. Y de ese rubro se incluyen 100 millones provenientes de la Facilidad de Corea para el desarrollo de la infraestructura energética. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, con ese programa se integrarán fuentes de energía no convencionales para mejorar el acceso universal a la electricidad y al sistema de transmisión eléctrica de 500 kilovatios de intercambio con el Perú. Hay que recordar que en cuanto a transición energética, en mayo Canadá se ofreció a enviar 120 millones de dólares. Pero otro multilateral que comprometió recursos al país fue el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con 218 millones de dólares para proyectos viales, de los cuales 108 millones irán para la intervención de la autopista Cuenca Bibliana-Sogues. Donde se incluye el IVA, se incluye la fiscalización y las expropiaciones de estos 4 pasos elevados, 3 de los cuales están en Cuenca. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también informó este fin de semana que para el mantenimiento de la Y de Baeza, una vía que por las lluvias generalmente sufre afectaciones, contará con una inversión de 35,9 millones de dólares por parte del CAF para la intervención de 182 kilómetros. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué tenemos para hoy? Claro que sí, Meche. Vamos a regresar revisando un poquito lo que han sido las actuaciones de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de París y con muy buenos resultados, por cierto. Ya regresamos.
su impresionante cultura. Descubre las tradiciones que guarda este lado del planeta. Nakagawa Shuji es un artesano de la madera. En un espacio que nos cuenta sus costumbres y tradiciones. Descubriendo Asia, las maravillas de Japón. Todos los sábados, 4:30 de la tarde. Por Ecuador TV. Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión, pero el camino no se detiene allí. Estamos preparando nuevas entrevistas, nuevos lugares que visitar, nuevos comentarios, nuevas experiencias en esta nueva temporada en Ecuador TV, la casa de 593 Ecuador. 593 Ecuador con Christian Johnson, los sábados a las 7 de la noche, por Ecuador TV. A Noticias 7 lo hacemos todos. Todos al aire, prevenidos. Y cada mañana te conectamos con los hechos del Ecuador y del mundo. Demandando respuestas claras y directas. Nuestra labor continúa con Micro Noticias 7 al instante. Y desde este 5 de agosto, para seguir escribiendo la historia de nuestro país, los espero en un encuentro noticioso diferente. Cerramos nuestra jornada noticiosa. Reafirmando nuestro compromiso contigo. Noticias 7, de lunes a viernes, por Canal 7, Ecuador TV. El nacimiento. Ese primer día en la escuela. Tu primer trabajo. El gran día de bodas. Una serie documental que muestra el inicio de cada etapa de la vida y los grandes desafíos que trae. La primera vez en la vida. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Ecuador TV.